Esta cosa está aquí, justo frente a mí, sentada en esta mesa, esperando que yo comience a escribir. Ustedes, miembros del jurado, también forman parte de este relato. Figuras secundarias arrastradas a actuar en un momento absurdo que todavía no se ha producido, pero cuyo desenlace veremos a continuación. A ella le gustaba el jardín, aunque en Lima el asfalto hace retroceder cada vez más la seducción de los parterres. Andaba siempre plantando algo, una rama robada al parque, una hoja en el borde de una vereda, una suculenta comprada en algún mercado de Lima, de esas que parecen guardar agua para atravesar siglos de abandono. Aquella tarde la suculenta estaba hermosa. El sol caía sobre las paredes del edificio y ella salió despacio, con la planta entre las manos para colocarla en una maceta pintada con flores del mismo jardín. Desde la ventana de la casa de enfrente, su vecina argentina la miraba. O al menos eso recuerdo, o creo que la historia empieza así. Esa vieja siempre sembrando cosas, ¿viste? Habrá dicho la otra, con esa amargura de quienes no soportan que la belleza crezca en territorios prohibidos, mientras guardaba un revólver en su gaveta. Odiaba su propio jardín y no soportaba verlo apagado, menor, vencido. Además odiaba que las flores de la vecina parecieran más vivas, más limpias, más tercas contra el polvo de Lima. Cualquiera habría adivinado que, tarde o temprano, una de las dos iba a destruir algo. Dos viejas odiosas, dos jardines enfrentados, dos formas de esperar la muerte regando plantas. Esa misma madrugada llegó un hombre al edificio. Venía descalzo con una maleta rodante y una máquina de escribir bajo el brazo, y avanzaba por las veredas nocturnas como con una prisa ridícula como de ir al baño, atravesando un laberinto de flores doradas, charcos y bolsas de basura. Se detuvo al frente del edificio, le dieron la llave y miró hacia arriba. Subió al quinto piso donde ahora escribo. Ahora sabemos que no iba a volver nunca del lugar de donde venía. Eso tampoco queda del todo claro. El hombre tenía una cara de cansancio verdadero, una de esas caras que no le pertenecen al insomnio de una sola noche. Algunos decían haberlo visto antes con una mujer, otros aseguraban que llegó solo. El arrendatario cubano, cuando le preguntaban, fingía no saber nada. El asunto es que el hombre se mudó y tenía que escribir para un concurso de cuentos. En la sala colocó una mesa, su máquina de escribir y dos sillas, nada más. Ni cuadros, ni libros, ni fotografías. La habitación parecía preparada para alguien que no pensaba vivir allí, más bien para desaparecer. La página en blanco lo miraba fijamente esperando que él le diera visión. Escribir sobre los sueños era confuso. Era intentar atrapar el humo del cigarrillo entre las manos, perseguir una forma que cambiaba justo cuando uno cree haberla comprendido. Él despertaba sudando y las páginas en blanco se le pegaban al pecho enfermizo y sus manos temblaban al encender la lámpara de noche. El sueño, desvanecido entre sus dedos, se transformaba en figuras que ya no podía sostener. Los paisajes caminaban por fragmentos. Los senderos se arrastraban hacia las sombras de su memoria, donde el tiempo no era una línea, sino un círculo hundido en una espiral infinita de jardines. El escritor, reflejo y protagonista marcó
Una noche la hora hacia atrás y descubrió que cada sueño tenía su paisaje. Las páginas eran calles de una ciudad que visitaba dormido. Lo llamaremos Juan. Ya sabemos que se había mudado con la intención de escribir un cuento para el concurso del mes. Necesitaba ganar el premio porque pues de ese premio pagaría el alquiler del cuarto, no tenía otro plan, no tenía otra salvación, solo esa máquina de escribir, una mesa, 2 sillas y una idea. Cartografiar un sueño. Pero no quería escribir sobre los sueños comunes. Esos que se deshacen por la mañana y dejan apenas una emoción absurda en el pecho. No. Quería bajar más hondo, abrir un sendero hacia las profundidades de los lugares oscuros, seguir el rastro de ciertos recuerdos hasta el punto donde dejaban de pertenecerle y comenzaban a escribirse solos. Juan se distraía con facilidad y se quedaba flotando en el ambiente con la amargura de ciertos recuerdos, no todos del pasado, tampoco del presente, recuerdos suspendidos a la espera de que alguien los leyera para volver a empezar. El edificio era antiguo, tenía pasillos estrechos, bombillos amarillentos y paredes que alguna vez fueron blancas, aunque en Lima todo termina volviéndose marrón o gris con el tiempo. El gris no era solo un color, era una textura de polvo y brumas desmenuzadas que se colaban por las teclas de su máquina. Y su departamento que estaba en el 5.º piso, pues desde allí él veía las viejas del jardín, las macetas, las sombras de las plantas moviéndose bajo la luz escasa de la calle. Las flores parecían dibujar las mismas calles que él recorría dormido. Antes de continuar este relato, que nos ha reunido a Juan, a ustedes, a mí y también a los miembros del jurado, conviene advertir algo, y es que nadie lee impunemente. Todo lector participa, toda mirada modifica la escena, incluso ahora. Mientras avanzan por estas líneas, ustedes colaboran con la sucesión incomprensible de acontecimientos que solemos llamar vida. A medianoche el edificio parecía sumergido en una sustancia negra y Juan escuchó el primer golpe. Levantó la mirada y el sonido venía de la habitación contigua a su sala. Giró los ojos hacia todos lados. No era la tubería, no era la madera contrayéndose por la humedad. Era una máquina de escribir. Lo supo de inmediato porque el ruido también le pertenecía, el golpe seco del metal, la letra hundiéndose contra el papel, el latigazo de cada palabra al nacer. Pero el cuarto de al lado estaba vacío. El arrendatario se lo había dicho el primer día. Óigame, esa habitación no se alquila. ¿Por qué? Porque no volvió a explicarlo y Juan no le dio importancia. La segunda noche escuchó de nuevo los golpes. También creyó oír pasos y luego el sonido de un encendedor. Se acercó a la pared y apoyó el oído. Y del otro lado, la máquina seguía escribiendo. Una silla se arrastró. Alguien caminaba al otro lado de la pared. Julián golpeó una vez. Y le respondieron con 2 golpes. Retrocedió hasta chocar contra su escritorio y la hoja en su máquina de escribir ya no estaba en blanco, había una línea escrita.
Si estás leyendo esto, ya pasó. La tinta parecía reciente y brillaba bajo la luz débil que entraba desde la calle. Tocó la frase con la punta de los dedos y se manchó de negro. No había escrito aquello o no recordaba haberlo escrito. Entonces comprendió que la obra comenzaba a superarlo. Buscaba una perfección que lo abandonaba, tal vez la misma perfección que nos abandona a todos en este abismo inmenso donde seguimos leyendo. Tenía que ganar el concurso. Tenía que ganar el concurso. De ese premio dependía el alquiler del cuarto. Ahora escribía una cosa que no sabía qué era. Aunque la verdad tiene la amplitud de los horizontes y de las realidades que no se dejan explicar. Escribía algo que los miembros del jurado todavía no habían leído y sin embargo ya estaban leyendo. Todos seguimos cooperando en este relato. Seguimos las líneas de la lectura. A la mañana siguiente bajó al primer piso donde vivía el arrendatario. El hombre siempre dejaba la puerta entreabierta, sostenida por un tope hecho con una vieja pieza de bomba de agua. Y detrás de la puerta tenía un escritorio lleno de recibos, llaves, periódicos vencidos. Él parecía dormir poco. Tenía el aspecto de quien se pasa la vida escuchando cosas detrás de las paredes. Anoche había alguien en el cuarto de al lado, dijo Juan. El arrendatario levantó la mirada y dijo, no. Escuché una máquina de escribir allí. Oye, no hay ninguna máquina allí. Escuché pasos. Allá no hay nadie. Juan cayó. Usted sabía que yo venía a escribir, ¿verdad? Ahí todos llegan a escribir. Todos. Oiga, regrese arriba, cierre con llave y haga caso omiso de las cosas que escuche. Al llegar al quinto piso, la puerta de su departamento abierta, él había cerrado, lo sabía. Entró despacio y la máquina de escribir lo esperaba sobre el escritorio. En el rodillo había otra página y leyó. El hombre regresó y encontró la puerta abierta. La había cerrado con llave, pero las cerraduras detienen a los vivos, no a las palabras. Juan arrancó la hoja y la rompió y los pedazos cayeron al suelo. Después vio los fragmentos que se movían con lentitud sobre la madera y no los empujaba el viento, se acomodaban y una palabra junto a la otra hasta construir una frase. La oscuridad sabe leer. Salió al pasillo y la puerta contigua era más oscura que las demás. No parecía pintada. Parecía hecha con la misma sustancia de la noche. Tomó el pomo y desde el interior una máquina de escribir comenzó a sonar y esta vez cada golpe iba al compás de su corazón, de su sangre, de su miedo. Se alejó, regresó a su cuarto y escribió. No hay nada, no existe la máquina, no existen los pasos, todo es producto de mi cansancio. Así que dejó los dedos suspendidos sobre las teclas y cerró los ojos. Despertó en el otro cuarto. Estaba casi vacío. En el centro había una máquina de escribir, sin marca, sin polvo, sin historia visible, y sobre el rodillo descansaba una página escrita hasta la mitad que decía: no encontró a nadie, solo encontró un lugar donde los sueños se escriben. La habitación comenzó a cambiar. Y esta vez las paredes se alejaron, el techo subió, las esquinas desaparecían, el cuarto se convirtió en un corredor interminable cubierto de páginas mecanografiadas. Había hojas en el suelo, hojas flotando en el aire, hojas pegadas en las paredes, cada una contenía una escena. En una vio su infancia, una mano adulta cerrando una puerta, una luz en un patio, una voz llamándolo desde un lugar inexistente. En otra vio una ciudad perdida que apenas reconocía, en otra vio su cuerpo dormido
sobre el escritorio, y en otra una mujer leía su manuscrito muchos años después sentada junto a la ventana que daba al cementerio de los recuerdos, y en otra estaba usted, sí, usted, leyendo esto, creyendo que la historia habla de otros, creyendo que el miedo está en una habitación contigua, creyendo que estas palabras no han comenzado a tocar la puerta de su propia noche. Juan retrocedió y tropezó con una mesa. Sobre ella había un manuscrito completo atado con un cordel negro. Lo tomó y en la portada se leía: si estás leyendo esto, ya pasó. Autor desconocido. No recordaba. Pasó a la siguiente página. El sonido de la máquina. La tercera página, el arrendatario. La cuarta, la pared oscura. La quinta, la habitación vacía. La sexta, la frase en la portada. La séptima estaba en blanco. No, dijo. Entonces una hoja cayó del techo y apareció otra línea. El que escribe despierta cuando tú cierras los ojos. Juan regresó a su cuarto atravesando una niebla profunda. Cuando terminó el manuscrito, intentó quemarlo. No tenía fósforos, no tenía encendedor. Buscó en los cajones, debajo de la mesa, en los bolsillos, de la ropa que tenía tirada en el suelo, nada. Entonces abrió la ventana para arrojarlo y del otro lado del vidrio había un hombre pegando una hoja contra la ventana y la hoja decía: el infierno es un lugar solitario, tan solitario, repleto de oscuridad, se extiende, ocupa todos los espacios, lo invade todo. Juan lanzó el manuscrito, el libro cayó sobre las plantas de las vecinas y sintió de nuevo el golpe detrás de la pared. La cartografía era el edificio, la ciudad, el papel, su memoria, su propia sangre. Fue hacia su puerta, que estaba entreabierta. Juan entró despacio y la sala estaba en penumbra. Se acercó al escritorio y se detuvo, y frente a la máquina de escribir, de espaldas a él, había un hombre. Juan vio la nuca del hombre y el sudor pegándole la camisa. Vio cómo las manos del hombre volaban entre las teclas. ¡Juan!, susurró. El hombre de espaldas no respondió. El latigazo de la máquina llenó el cuarto y Juan se acercó un paso más y miró por encima del hombro del escritor, sobre el papel, la máquina escribiendo, este preciso momento. Juan se acercó un paso más y miró por encima del hombro del escritor. Está leyendo. Voy a parar de escribir para que lea esto. Quiero saber su opinión final. Al final, quizás sea yo mismo. Claro, es mi escrito. En este instante se diría él. Él es yo. Él es yo. Él es yo. El hombre frente a la máquina dejó de escribir y comenzó a girar la cabeza muy despacio para mirarlo. Juan intentó gritar, pero su voz no salía. La oscuridad que sabía leer se tragó el grito. Juan retrocedió hasta que las páginas flotantes del otro cuarto lo envolvieron. Salió huyendo y no cayó bajo la lluvia. Se disolvió en la tinta que caía sobre la maceta pintada con flores. O tal vez una de las vecinas tomó el revólver para terminar lo que había comenzado, y en el camino se encontró con Juan. Nadie oyó el disparo, lo confundieron con una tecla y quedó sepultado en el jardín con la suculenta que había pisado descalzo y que pareció beber algo más que agua, su último rastro.
A la mañana siguiente, el arrendatario subió al quinto piso, abrió la puerta del inquilino y encontró el cuarto vacío. No había maletas, ni máquina, ni hombre. Y sobre la mesa había un manuscrito. En la portada se leía Cartografía de los sueños. Autor desconocido. El arrendatario suspiró con cansancio. Tomó el manuscrito, abrió la puerta de la habitación contigua y lo arrojó al suelo, sobre una montaña de otros manuscritos idénticos. Antes de cerrar, miró la pared que separaba ambos cuartos. Murmuró: ya encontró lector. Después cerró la puerta. Y ahora ustedes, miembros del jurado, me obligan a mí a buscarle un final a este relato y sigo escribiendo. Sé que han llegado a esta última línea. Deben decidir. Si aquí termina el cuento, o si ya debo enviarlo por correo al concurso, o quizás, al cerrar este libro, acaban de abrir la habitación contigua.